agrícola, prácticamente por el tema de que es muy fácil en el tema de poder trabajar con diferentes tipos de implementos, y también de que este tipo de tractores nos hace la facilidad para poder trabajar en terrenos con desniveles. Ese tipo de tractor lleva lo que es un sistema ROX, que significa un sistema de seguridad anti-vuelco. Se requiere realizar los cálculos para encontrar el tractor con mejor ángulo de vuelco central y lateral de los tractores, que serían BM110, JD 6603, NH 7630 y el que sería MF 4297. También se precisa calcular lo que es la altura y el centro de gravedad. En objetivo general tenemos prácticamente encontrar lo que sería el tractor más estable a ese tipo de trabajo en terrenos desnivelados, y pudiendo comparar el centro de gravedad, vuelco lateral y vuelco central. Objetivo específico, uno de los objetivos específicos tenemos lo que es realizar el cálculo de la altura del centro de gravedad del tractor BM110, de igual manera calcular lo que es el vuelco central y vuelco lateral del BM110, y de la misma manera tenemos el mismo procedimiento para poder hacer con los diferentes tipos de marcas con los diferentes tractores, y con la cual al último se va a poder comparar mediante una tabla cuál sería el tractor más estable para ese tipo de terreno. Quédese ahí un momento. Y yo les hago la siguiente pregunta. Si nos fijamos en el objetivo general de su compañero, entre realizar los cálculos y encontrar el tractor más estable, ¿cuál creen ustedes que sería la actividad principal? La finalidad del trabajo. ¿Los cálculos o encontrar el tractor? Encontrar el tractor. Porque los cálculos son un medio para llegar al objetivo principal, que es el término encontrar. Obviamente no sería el correcto, puede colocar determinar o identificar el tractor más estable mediante cálculo, ¿verdad? ¿Se entiende la lógica? Cuando ustedes coloquen los verbos, tienen que fijarse bien cuál es el más importante, cuál es la finalidad de su trabajo. Entonces, en función a eso, ustedes ya inmediatamente se van a dar cuenta que tienen que colocar. El objetivo general es el más importante, los otros tienen que tener menor. Número 1. Número 2. Realizar el cálculo de la altura, calcular el ángulo de vuelco, realizar todos los cálculos anteriores de los tractores. Y el último objetivo específico es mediante una tabla comparativa determinar el tractor más estable. Entonces, ese cuarto objetivo específico es el objetivo general en realidad, ¿no? Por eso yo les decía en la primera clase o una de las primeras, si hacemos una ecuación, quedaría de esta forma. El objetivo general es la sumatoria de los objetivos específicos. Entonces, si el objetivo general es la sumatoria, ninguno de estos puede ser superior, ¿no? Por lo tanto, si ustedes identifican que uno de ellos es superior, automáticamente lo colocan como general y el otro baja a ser específico. Eso se tienen que dar muy bien cuenta, porque de esta delimitación es que parte todo su trabajo. Y obviamente aquí no puede ser mediante, debería ser realizar una tabla comparativa. Porque al final la tabla comparativa es el producto final para identificar cuál es el más estable, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Continuamos. Aquí vamos a ver un poco del tema de cálculo. Se está examinando prácticamente aquí es el tractor Bata, el BM110,
Aquí podemos ver lo que es la reducción de peso. La parte delantera en 40 y la parte trasera en 60%. El peso del tractor, que es de 6.496 kilogramos fuerza, la distancia de que tenemos de este punto a este punto, que llegaría a ser de 2.522 milímetros. Y lo que tenemos aquí, la torcha, ¿no? 2.125. Aquí vamos a encontrar motores de movimientos, vamos a encontrar lo que es la lección prácticamente en B. Tenemos prácticamente aquí la fórmula, que lo llegamos a despejar y tenemos prácticamente ya de esta forma. Y aquí lo reemplazamos los datos y tendremos este resultado que sería de 3.897,06 kilogramos fuerza. De igual manera, aquí en sección en momentos en B, igual obtenemos la fórmula y lo despejamos y aquí ya lo tenemos ya el resultado, ¿no? Multiplicándolo por 0,4. 2.598,4 kilogramos fuerza. Aquí ya estamos tirando lo que es ya L1 y L2. Igual, tenemos la fórmula, aquí la despejamos, reemplazamos datos y tenemos el resultado que sería L1, que sería prácticamente esta parte. 1512,99 milímetros, al igual de punto 2. Vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Cómo se debería abordar, o sea, iniciar la explicación de la memoria de cálculo? Si ustedes están hablando de estabilidad, ¿cuáles son los parámetros que les indican a ustedes la estabilidad de un tractor? ¿De dónde parte el análisis? La altura del centro de gravedad. ¿Qué más? El ancho de la trocha. El peso. La distribución. Ya, ¿qué más? ¿Qué elementos le van a dar a ustedes la noción de cuál es más estable que otro? ¿Cómo van a llegar a la conclusión de que este tractor de este color es más estable que el otro? La altura del centro de La gravedad. altura del centro de gravedad y los ángulos de vuelo. Entonces, ¿cómo tienen que abordar ustedes el cálculo? Ustedes primero tienen que indicar qué es lo que van a encontrar. Cuando se está hablando de determinar estabilidad de nuestros tractores, aquí debería haber un pequeño punteo, por eso les digo, hay que hacer una introducción. No es entrar de golpe al cálculo, sino le damos una introducción al tribunal de por qué vamos a hacer este cálculo. O sea, aquí debería haber un punteo de decir, para determinar la estabilidad del tractor necesitamos conocer la altura del centro de gravedad y los ángulos de vuelo. Para determinar, así en cascada tiene que venir una detrás de otra, la altura del centro de gravedad, necesitamos hacer un análisis. ¿Qué análisis es? Estático. Un análisis estático. Ahí el tipo es, entonces ese diagrama se refiere a un análisis estático. Y ese análisis estático nos va a permitir que determinar o encontrar las reacciones. Porque sin las reacciones no encontramos a la altura del centro de gravedad. ¿O sí? No, no. Y para determinar estas reacciones, váyase a la otra diapositiva, necesitamos realizar una sumatoria de momentos. ¿Ven cómo ya va teniendo lógica lo que ustedes quieren explicar? Y esa sumatoria de momentos, ustedes tienen que explicarla aquí. Sumatoria de momentos en el punto A, el peso total de la máquina
multiplicado por el brazo L1. Ya están explicando esta ecuación. Solamente tienen que explicar esto en función a esta gráfica. Como estamos indicando que los momentos que giran en sentido horario son positivos y el peso total de la máquina hace girar en sentido horario, es positiva. En cambio, la reacción en B, ahí están demostrando ustedes que dominan esto. Porque si no explican esta parte, apoyado en esto, no tiene sentido lo demás. Una vez que explicaron este pedacito, ya pueden decir despejando, obtenemos la reacción tanto. Ahí sí ya pueden resumir. Porque les dije claramente desde la primera presentación, no resisten, ¿no ven? Pero esto es elemental que ustedes, a ver, silencio. Esto es elemental que ustedes expliquen porque ahí ustedes están demostrando que le entienden a este mambo de aquí. Porque si no lo explican, no tiene sentido. A mí como tribunal me están demostrando que no le entienden a él. Y solamente lo anotaron y lo están diciendo de nuevo. Porque ahí su compañero debería aclarar por qué utilizas K1 y por qué utilizas K2. Si aquí, cuando dice reacción en B, peso total de la máquina multiplicado por L1 dividido entre la distancia entre ejes. En ningún momento habla de K1 o K2. ¿No ven? ¿Por qué se utiliza K1? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Se utiliza K1 y K2 porque aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no ven? ¿O no? Reacción en B no conocemos y L1 tampoco, entonces no la vamos a poder resolver la ecuación. Pero de manera paralela tenemos esta igualdad y ahí dice ¿por qué K2 vale 0,6? Por el tipo de reacción. Por el tipo de reacción. ¿Por qué K1 vale 0,4? Porque el reactor es un 4x4 TD. Esos detallitos tienen que explicar. Ahí tienen que explayarse. No pasar de largo, porque si ustedes pasan de largo parecería que están esquivando explicar algo que no me entienden. Los tribunales tienen capacidad de análisis y se van a dar cuenta de eso. Continúa. Quiero explicar un poco lo que es el tema del caso de altura del centro de gravedad. Aquí vamos a trabajar con un cuadrado delantero de 14.9, que es aro 24, y un cuadrado trasero 18.4 aro 34. Vuelvo para atrás a ver en su diapositiva. Una más. Tractor Valtra Verne 110. Peso total, distancia entre ejes. Ahí debería estar la medida del rodado. Para que cuando él explica ya al otro lado se suponga que es el mismo tractor. Todos los datos tienen que estar en la primera diapositiva del campo. Son los datos de entrada. No pueden ir apareciendo de acuerdo a la necesidad. Al principio ustedes tienen que detallar. Para abordar este cálculo necesitamos esto y esto. Y en el camino no pueden aparecer otra variable. Pero se supone que al principio ustedes ya necesitaron todo. ¿Bien? Vaya esa diapositiva que usted está aplicando en este momento. Cálculo de la altura del centro de gravedades. ¿Para qué le sirve la RD y la RT? Para poder sacar los diferentes cálculos. ¿Pero para qué? ¿En qué ecuación? Lo que es variar el centro de gravedad. ¿Pero dónde está la ecuación? Que vayan a estar engañando poco a poco porque después de eso se vamos a tratar. Entonces, cuando usted dice cálculo de la altura del centro de gravedad, entre el título y los datos tiene que aparecer la ecuación.
Para poder calcular la altura del centro de gravedad, esta es la ecuación. Y nos podemos dar cuenta que está en función a qué? A las reacciones que ya las encontramos, pero también está en función a los radios de la rueda. Y esos radios de la rueda vamos a proceder en este momento a calcular. Y ya queda. No entren de golpe al cálculo sin previamente explicar. Nuevamente, el porqué de las cosas. Es tan simple como eso. ¿Bien? Ya continúa. Sí, aquí es para ver, por ejemplo, el AM, lo que sería el H del animal, y RA, lo que sería el radio del árbol. Y trabajaremos con una relación de ancho de altura del 70%. Aquí vamos a calcular el sistema del usuario, el aro delantero, que prácticamente tenemos aquí la fórmula. Aquí sería el radio del lado, aquí tenemos todo el diámetro del lado, sobre 2. Aquí estamos desplazando y los datos prácticamente, el resultado prácticamente nos da en pulgadas, lo que necesitamos es en milímetros, y aquí lo convertimos. De la misma manera procedemos a hacer el mismo paso con R, que sería lo que es la parte trasera, ¿no? La rueda trasera. Y justamente en este resultado, 29.88 pulgadas, que convirtiéndolo en milímetros tenemos 758.95 milímetros. Y aquí tenemos la ecuación, ¿no? De la relación de altura, centro de gravedad. Tenemos aquí lo que es peso, centro de gravedad, menos radio reacción en A por R, menos reacción en B por R, igual a 0. Ya tenemos aquí despejada la ecuación. Prácticamente aquí lo único que hacemos es sustituir los datos y tendríamos el resultado que sería 683.19 milímetros. Cálculo de vuelco hacia atrás. Aquí nos dice que x es igual mayor a L2 y tenemos la fórmula tangente, ¿no? Lo que tenemos que notar es alfa, que sería el coeficiente del centro que lo opuesto. Aquí de igual manera estamos reemplazando los datos que nos da. Y aquí ya lo calculamos y nos da prácticamente alfa, que tenemos una altura de 55.89 grados. Su vuelo que sería, ¿no? Su capacidad para su límite, para que no se voltee hacia atrás. Y aquí estamos calculando lo que es el vuelco lateral. ¿Vale? Tenemos simplemente el dato de la antorcha, que Y si es mayor o igual a S sobre 2, sería S la trocha. De igual manera, considerando la beta, cuando dice que la gente del centro sobre el contexto opuesto, tenemos ahí los datos. Digo que prácticamente aquí los datos es S, la trocha sobre 2 por altura del centro de gravedad, lo cual aquí lo estamos sustituyendo, lo calculamos y tenemos prácticamente beta sería 57.25 grados, sería su grado máximo en el cual podría poder volcarse, ¿no? Más de eso no se puede exceder. Aquí podemos ver una tabla comparativa de los diferentes tipos de tractores que se utilizan. Esta es la alta y además que se puede observar. A mi parecer, la que sí no tiene un grado bajo, lo que sería, ¿no? En la altura del centro de gravedad, pero sí se podría defender en el tema de lo que es vuelco central, que es 56,95 y vuelco lateral, ya que cada quien tiene lo suyo en diferentes marcas. En la tabla se pudo observar prácticamente según, bueno, a lo que yo
siendo lo más histórico, la parte de los 97, prácticamente por el tema de que sus ángulos de golpe lateral y trasero son aceptables, pero en desventaja sería lo que es su altura del centro de gravedad, que llega a ser muy alto, y lo cual no nos es tan estable. Pero también hay que verlo, ¿no? De la manera de que mucho tiene que ver el tema de la economía, el precio del tipo de tractor, para el cual la persona que lo va a adquirir el tractor, si está en sus condiciones para poder alcanzar al monto establecido para el tractor. Una de las recomendaciones sería de tratar de ver que el operador del tractor que tenga experiencia prácticamente con este tipo de suelos desnivelados, y también tener en cuenta mucho el ancho de la trocha. Y otro punto también sería de que tratar de mantenerse por los niveles graduales por los cuales en la tabla ya podemos ver lo máximo de inclinación que puede tener la parte de trasera como lateral, para no exceder un poco más el ángulo, ya que podría causar un accidente o bien se podría voltear. Eso sería todo lo mismo. Perfecto, gracias. ¿Alguien me pasó también? Bien. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero. Mi nombre es Omar Alarcón. Voy a exponer el caso número 4. Identificar un tractor adecuado para trabajos en terrenos desnivelados mediante un comparativo de centros de gravedad con incremento. Sí, sí. Ya. Bueno, vamos a empezar con los objetivos. Identificar el tractor adecuado para trabajos en diferentes tipos de terrenos mediante un comparativo entre centros de gravedad con incremento. En el caso 3 era solamente el tractor, en este caso vamos a añadir un incremento. Objetivos específicos: identificar la estabilidad de los tractores John Deere serie 6125, New Holland serie 8030 y el Master Ferguson 4297M. Realizar el cálculo de centros de gravedad del tractor conectado a un implemento y realizar una comparación de los tres tractores mencionados. En este caso, estos son los tres tractores que se va a comparar. O sea, como explicó el ingeniero hace rato, lo que es más estable es la altura del centro de gravedad. ¿Ya? Pero en este caso, vamos a explicar uno, que es este. ¿Ya? Este tractor va a ser el que vamos a hacer los datos para que no sea muy largo. A ver, espérame una tengo. Usted habla de ya está en la ingeniería del proyecto, no ni siquiera el marco teórico. Ya está ingresando el cálculo. Sí, o sea. John Deere 6125T. ¿Y qué dicen sus objetivos específicos? Vuelvo a faltar. Con las flechitas, No,
Y eran 4 tractores. No eran Sí. 3. No, es que uno está bastante pequeño. Pero después de la información pues ahí está la sorpresa. El detalle aquí es que cuando ustedes hagan los cálculos tienen que ser coherentes con lo que se está trabajando. No pueden haber modificaciones de último momento. Obviamente este análisis, cuando ustedes lo presenten en su defensa, el tribunal no sabe qué tractores son, ¿no? Claro. Pero en este caso, como hemos dicho previamente, tienen que trabajar con Es que, tanto- ingeniero, yo soy bien sincero, es que yo no estaba bien al tanto de los tractores porque yo pasaba otra materia. Pero el sábado hemos hecho los Sí. cálculos. No, pero no así ha sido de un tractor que, ¿no es cierto? Ya. Entonces en este caso voy a hacer, Y en el grupo que hemos colocado, ahí mandé la altura de la barra de tiro, ahí mandé el dato de A, ¿y qué decía el tractor? 6603. Hay que regirse a lo que dice la pero instructiva. es que ya, perfecto. Los cálculos están con los datos que usted mandó. Tal vez yo aquí me confundí en el... Es que no tiene que haber esas confusiones. A estas alturas del partido, ustedes ya se van a titular. Esas confusiones no tienen que haber. Porque el tribunal les puede salir con alguna sorpresa. Si usted sale con sorpresa, el tribunal también les puede salir con sorpresa. Así que hay que ir de acuerdo a todo. Porque si usted me dice que ahí está colocando 6125D, pero cuando haga el cálculo resulta que las dimensiones son del 6603, ¿qué tal que el que venga sabe de tractores y dice, pero si estos datos no son de ese sector? No me va a hacer esto. ¿Ya? Ok, Ponelo. ya. Para hallar la altura del centro de gravedad, requerimos algunos datos que ya tenemos, pero hay otras incógnitas que tenemos que determinar mediante cálculos. Tenemos el peso del tractor, la distancia entre ejes. Esta es la fuerza que determina el incremento. El incremento que se sacó este dato del caso 1 de la rastra. Estos datos hay en la IHB, usted nos facilitó, el ingeniero, y vamos a empezar a sacar estas incógnitas. Esta es la rastra que se sacó de un cálculo del caso número 1. El número de rastra, este es el peso de esta rastra. Este es un diagrama de cuerpo libre del tractor, donde analizaremos los cálculos que se harán. Aquí el peso total, como estamos hablando de un tractor de 4x2, entonces se subdivide 4x4. perdón, el 60% en la rueda trasera y el 40% en la delantera. En este caso vamos a llamar Q1 y Q2, que son algunas incógnitas. Para hallar Q1, entonces multiplicamos el peso total por el 40%. El peso total por 0,4 para sacar el 40% del peso total. Calculamos que para calcular, como tenemos esta fuerza, queremos calcular T y tenemos un ángulo, entonces ¿qué hacemos? Usamos funciones trigonométricas, que en este caso es coseno de alfa es igual al cateto adyacente
sobre la hipotenusa. En este caso sería T sobre R. Sacamos este resultado y hallamos T. Para B, calculamos B. De la misma manera que procedemos para calcular T, pero en este caso por la función seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso ponemos los valores y hallamos B. ¿Quieres volver para atrás? ¿Qué quieres hacer? ¿Volver para atrás? Ay, Con la flechita que están ahí. ya. ¿Estás para seguir, no? Esta no. La que apunta a la derecha. Ya. Ya. En este caso vamos a hacer un cálculo de fuerzas con sumatoria de momentos. Como todos sabemos, mano derecha positivo, mano izquierda negativo. ¿Ya? Preferentemente diga horario y antihorario. Horario y antihorario. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el momento 1, el M1. ¿Ya? Entonces hacemos la reacción en A por L. Después tenemos Q1 por L, pero en sentido antihorario llegaría a ser negativo. Más T por HB por altura, por B por A, de la distancia, ¿no? Reemplazamos los datos en la ecuación y tenemos la reacción en A. De la misma manera, en el momento, sumatoria de momentos en el punto 2, de la misma manera hacemos Q2 por L, por el brazo que llegaría a ser L, menos reacción en B por L, como es sentido antihorario, llegaría a ser negativo, más T por H por B por A. Entonces hallamos la ecuación y reemplazamos los datos ¿Por qué por A solamente? por A más L, disculpe. Por A más L. En este caso vamos a hallar el momento 1, pero en el centro de gravedad. Por eso, aquí está el centro de gravedad y decimos reacción A por L. Para hallar L2. De la misma manera, LA ya, de la misma manera que se procedió anteriormente, realizamos sumatorias de fuerzas para hallar L2. Como vemos acá, despejamos para hallar L2. Hallamos L1
pasamos datos por los datos requeridos que tenemos de bono que ya hemos adquirido. El centro de gravedad varía. Con esta fórmula hallamos el centro de gravedad, ¿ya? Pero aquí en la fórmula me aparece R radio en la llanta delantera y RB mayúscula radio en el radio de la llanta trasera. Ahora, ¿qué hago? Entonces, procedemos a sacar estos datos del caso número 3, porque en el caso número 3, en los cálculos ya teníamos el radio de esta máquina. Entonces sacamos del caso 3 estos datos para reemplazar en la fórmula. Y nos da en 918 milímetros la altura de gravedad. Conclusión. Haciendo un comparativo de los datos de I1 y I2 del caso 3, en la distancia de L1 y L2 en el caso 4, no varía la distancia, pero varía la altura de gravedad del centro de gravedad. Muchas gracias por la atención. Vaya a ser su objetivo. Con la flechita para atrás. Identificar el tractor adecuado para trabajar en diferentes tipos de terreno. Identificar la estabilidad de tractores 1, 2, 3 tractores. Pero en su conclusión usted habla de uno, ¿no? Había que hacer un comparativo de todos los datos, ¿no? Y no mezclar el caso 3 con el 4. Usted está explicando el caso 4. Váyase al final. El tribunal no sabe que usted hizo un caso 3. Usted está explicando sobre este caso. Pero no es de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, aquí, como estamos poniendo todos los compañeros, todos tenemos conocimiento del caso 3, del caso 1. O si no, ¿cómo puedo? Por ejemplo, el peso de la rastra, hemos sacado del caso 1, que es, ¿no es cierto? Pero a lo que yo me voy, entienda es, usted tiene que ser coherente desde sus objetivos hasta su conclusión. No puede mezclar las cosas ni tampoco obviar. ¿Entiende? A eso es lo que me refiero. Y usted habla ahí caso 3, caso 4. El espíritu del caso 4 no era compararse con el 3, sino ver cómo se modificaban los datos, ¿no? O no decía eso el planteamiento del programa. Hay que ser, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que delimitan sus objetivos, todo el cálculo. Los vuelcos de los tractores. Esto nos da como dato 72.28%. La mayor tasa de accidentes es causada por vuelcos que son de los tractores. Pues mi nombre es Cristian, porque nosotros pues en esta oportunidad pues me voy a explicar todo lo que es sobre el caso de estudio 4, que trata sobre identificar el tractor más estable para trabajos en terrenos desnivelados, calculando lo que es el centro de gravedad, el vuelco lateral, el vuelco hacia atrás, tomando en cuenta lo que es el implemento y la fuerza que demanda. Introducción. Los tractores son un equipo esencial para el trabajo agrícola, pero también puede ser una manera muy peligrosa en caso de que no se maneje adecuadamente
responsablemente. La mayoría de las muertes que se ocasionan en este tipo de accidentes, pues el total en sí es un 17% de las personas fallecidas que son ocasionadas por vuelcos de tractores. En un rango de 10 años, más de 140 operadores de tractores pues fallecen el 2 tercios que son por los vuelcos laterales y 1 tercio que es por vuelcos hacia atrás. Pues las causas principales pues, es el factor humano o el error humano, que a la vez pues no toman en riesgo lo que es los riesgos existenciales, ¿no? Uno toma la precaución de vida. Pues para poder entender lo que es mejor, lo que es las volcaduras de tractores agrícolas, pues debemos de tomar 2 puntos muy importantes. Uno que es la zona de estabilidad y el centro de gravedad. El centro de gravedad, como pueden ver, es un punto imaginario que puede estar situado de arriba hacia abajo o de un lado al otro. Imaginémonos que este sería el peso del tractor que está situado sobre la punta del dedo, en donde al estar situado en el centro, esta tendría una perfecta estabilidad, un mayor balanceo estático. Otro punto que debemos entender es la zona de estabilidad. Como ya había mencionado, la zona de estabilidad es todo el margen que está marcado en celeste, pues esta depende mucho del área de las ruedas. Mientras mayor tenga el área de las ruedas, mayor será la zona estable, el tractor mayor tendrá una estabilidad. Existen 2 tipos de volcaduras, que son volcaduras laterales. Pues las volcaduras laterales va a depender mucho del tipo de recorrido que haga. Pues se entiende por volcaduras laterales que al momento de que tenga una inclinación, este punto, este centro de gravedad, tiende a salirse de lo que es de su centro de estabilidad. Esto provocaría lo que es la volcadura lateral. Uno de los ejemplos que podría provocar lo que es la volcadura lateral es el conducir un giro, estar conduciendo con un giro bruscamente, que esto provocaría lo que es la fuerza de tracción lateral, provocando lo que es las ruedas que se salgan detrás, esto provocando que salga el centro de gravedad dentro de la zona de estabilidad del tractor. Otra de las volcaduras sería las volcaduras hacia atrás, pues estas volcaduras son ocasionadas de una manera rápida, en menos de 1 segundo. Son ocasionadas a causa de lo que es el mal enganche, lo que es a la barra del tiro, tal como pueden ver. Un ejemplo tenemos que el estancamiento de una camioneta, al querer remolcar se le engancha mal, lo que es por encima de la barra de tiro, esto provocaría el vuelco hacia atrás. Pues para prevenir este tipo de accidentes o volcaduras laterales o volcaduras de tractores, es importante saber que nuestro tractor tenga una estructura de protección contra volcaduras, ya comúnmente llamados ROPS. Pues hoy en día la mayoría de los tractores agrícolas pues tienen este tipo de estructuras, hasta tienen cabinas, pero antiguamente, ya yo creo que siguen circulando lo que hay antiguamente, no tenían este tipo de estructuras. Pues es recomendable que cuando se tiene ese tipo de estructuras de protección, es recomendable utilizar el cinturón de seguridad y así poder evitar accidentes graves. Pero en caso contrario de que no tuviera este tipo de protección, de estructura, es recomendable no ajustarse el cinturón de seguridad, ya que permitiría que tenga un tiempo al volcarse el tractor y poder tener menor accidentes. Pues para terminar este tipo de esta introducción, pues, tenemos que tener en cuenta 3 pasos muy importantes para evitar esta volcadura del tractor. Pare, piense y actúe. En el caso que estaba comentando, pues voy a utilizar lo que es
el tipo de tracción, que es la tracción doble tracción asistida, que la distribución de peso sería 40 y 60 entre cada rueda. Objetivos. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, sería identificar el tractor más estable para trabajos en terrenos desnivelados mediante un comparativo de centro de gravedad, vuelco lateral, vuelco hacia atrás y tomando en cuenta lo que es el implemento que va a traccionar. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar el cálculo del centro de gravedad, establecer el cálculo del centro lateral, establecer el cálculo del centro hacia atrás y poder seleccionar el tractor adecuado para trabajar en terrenos desnivelados mediante una tabla comparativa. El planteamiento del problema, como ya había mencionado, se va a trabajar mediante los objetivos específicos, tomando en cuenta los anteriores cálculos. Resolviendo el caso, en mi persona, pues yo decidí tomar lo que es el tractor Valtra BM110. Como dato tenemos el peso del tractor, que es 6.497 kilogramos, una distancia entre ejes 2.522 milímetros. Tenemos un largo de barra de tiro que es 952 milímetros y una altura de la barra de tiro que es 445 milímetros. Pues la fuerza la vamos a calcular posteriormente cuando lo vean en la siguiente diapositiva. Este ángulo en sí se va a tomar de lo que es los componentes de lo horizontal de la fuerza de tiro y lo que es el componente vertical de la fuerza del tiro. Tenemos lo que es como otro dato principal, tenemos lo que es la distancia de la trocha. Pues para realizar este tipo de análisis vamos a lo que es realizar el análisis dinámico. Para comenzar el ejercicio vamos a lo que es realizar la sumatoria de momentos, tanto que en sumatoria de momentos en el punto A y en el punto B. Pero antes de realizar la sumatoria de momentos vamos a lo que es distribuir los pesos. Una vez distribuidos los pesos, el suelo va a tener una reacción entre estos pesos. Para hacer la sumatoria de momento en el punto A, en la cual poder obtener lo que es la reacción en B, tomamos en cuenta lo que es el QB, en donde su brazo sería L, como es sentido positivo, como es sentido horario, esto sería positivo. Otra fuerza sería la reacción en B, en la cual su brazo sería la distancia L. Como es el sentido negativo, como es el sentido horario, sería negativo. Otra de las fuerzas sería la fuerza B, que en el anterior caso que hemos analizado en lo que es caso en el análisis estático, pues esta estaría aumentando lo que es la T, que sería el componente horizontal de la fuerza del esfuerzo de tiro, y lo que es la B, que es el componente vertical del esfuerzo de tiro. Esta A, como ustedes pueden ver, es el largo de la barra de tiro y el HB sería la altura de la barra de tiro. Esta es la diagonal que ejerce la fuerza del implemento, en la cual, como ya había mencionado, tiene un ángulo de 30 grados. Continuando, pues otra fuerza, como estaba mencionando, es la fuerza B, en la cual su brazo sería la distancia del centro de la rueda hasta el punto donde engancha la barra de tiro, más lo que es el brazo L, la distancia que es del centro de la rueda lateral hasta el centro de la rueda trasera. Otra fuerza que ejerce es la componente horizontal del esfuerzo de tiro, más su brazo sería la altura de la barra de tiro, que esto igualaríamos a 0. Despejando todo esto nos daría un despegue que la reacción B sería AQB más B sobre A sobre L más T sobre HB sobre L.
De la misma forma se va despejando lo que es la sumatoria de fuerzas. De momento. En el sumatorio de momentos en la reacción A, en donde la reacción A estaría anulada y tomaremos en cuenta lo que es la reacción B. De la misma Al revés. de la reacción A, sí, exactamente. De la misma forma, como ya había explicado, tenemos como es el sentido antihorario sería negativo. Tenemos la que es la fuerza, la que ejerce la fuerza QA con su brazo que es L, más la reacción en A, que su brazo sería L y L al igual, más lo que es el brazo de giro, que es el brazo de fuerza que sería B, más su brazo sería A, que sería, como yo mencionaba, la distancia entre el eje de la llanta trasera al comienzo del gancho de la barra de tiro, más la fuerza en T por lo que sería la altura de la barra de tiro. En este caso igual, despejando, obtendremos lo que es la reacción en A, que sería pues para poder saber lo que es la distancia L1 dentro de lo que es el centro de gravedad y L2, pues tendremos que realizar otra vez lo que es sumatoria de momentos, pero en este caso, tomando en cuenta lo que es el peso total de la maquinaria dentro en el punto del centro de gravedad, de la misma forma haciendo la sumatoria de momentos, pues obtenemos lo que es el siguiente resultado, que es la distancia L1 y la distancia L2, de la misma forma. Una vez obteniendo lo que es la sumatoria de momentos, tanto para determinar lo que es la distancia L1 y L2, y para determinar las reacciones A y B, pues procedemos a lo que es el cálculo del tiro total del implemento. Pues para esto utilizamos lo que es la fórmula, que es el tiro, que sería igual al tiro unitario por la resistencia de la rodadura, en donde el tiro unitario se va a poder sacar dentro de esta tabla específica, tomando en cuenta lo que es el tipo de suelo. En este caso tomamos en cuenta lo que es el suelo franco-arcilloso, que sería 940 kilogramos por metro. Una vez sacado el tipo de suelo, pues tomamos en cuenta lo que es también el peso específico del implemento, que como estoy trabajando con el tractor Valtra 110 y me sale que para la potencia requerida para los días trabajados y las hectáreas trabajadas, pues me sale que tengo que trabajar con un implemento de 18 discos, en la cual tiene 2300 milímetros del ancho del implemento, que despegando con un metro sería 2.3 metros. Haciendo los cálculos correspondientes al tiro unitario, me estaría dando 2162 kilogramos fuerza. Una vez sacado lo que es el tiro unitario, pues procedemos a sacar la resistencia de la rodadura, que al igual la resistencia de la rodadura estaremos sacando de lo que es de la ficha técnica. Va a depender mucho del tipo de terreno en que vamos a trabajar. En este caso, pues estoy trabajando con un terreno de arcilla dura con surcos que ceden bastante peso. En este caso, con un sistema métrico de 50 kilogramos sobre tonelada. Realizando los cálculos, me estaría dando una resistencia de la rodadura de 427 kilogramos fuerza. Una vez obtenido lo que es el tiro unitario y la resistencia de la rodadura, procedemos a lo que es sacar el tiro total, que es la suma del tiro unitario más la resistencia de la rodadura. Eso nos daría 2589.25 kilogramos fuerza.
De este tipo, de este dato que ya hemos sacado, estaremos sacando lo que es la fuerza de tracción del implemento. Para poder calcular lo que es los valores en QA y QB, tenemos que tener en cuenta mucho el tipo de tracción que se va a utilizar. Como ya había mencionado, el tipo de tracción que yo estoy utilizando es la tracción doble tracción o tracción delantera asistida, en donde la distribución de eje de los pesos es de 40 en el eje delantero, en el delantero y de 60 en el eje trasero, en donde se va a calcular el peso por una constante de 0.4, en donde está el resultado de 2.598.4 kilogramos fuerza, y la QB da un resultado de 3.897.6 kilogramos. Para poder proseguir sacando los cálculos, pues nos faltaba lo que es sacar los componentes verticales del esfuerzo de tiro y lo que es el componente horizontal del esfuerzo de tiro. Pues para eso procedemos a analizar lo que es los ejes verticales y los ejes horizontales, en este caso sacando lo que es ecuaciones trigonométricas. Sacando lo que es coseno del alfa, esto nos daría que es igual al cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa, en donde nos da, reemplazando lo que sería la T sobre la fuerza. Una vez reemplazando lo que es de los datos, tendremos como ángulo que es esto, como ya había mencionado, coseno, que esto sería el ángulo de 30 grados, por lo que es la fuerza de la barra de tiro del implemento, para sacar y así obtener lo que es el componente horizontal del esfuerzo de tiro. Ahora, para proseguir a sacar lo que es el componente vertical del esfuerzo de tiro, de la misma manera, mediante ecuaciones trigonométricas, sacamos el seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues reemplazando nos daría un valor de 1.294.62 kilogramos fuerza. Una vez obtenido todos los datos necesarios, pues proseguimos a lo que es calcular las reacciones en ambos puntos, tanto en el punto A como en el punto B. Ya una vez despejado todo lo que es la sumatoria de momentos, pues proseguimos a lo que es a reemplazar los datos en la cual ya hemos obtenido. Como ya había explicado anteriormente, la reacción en A, para poder determinar la reacción en B, pues tenemos que tomar lo que es sumatoria de momentos en A, en donde nos da un resultado de 6.076.55 kilogramos fuerza. De la misma forma, una vez despejada lo que es la sumatoria de momentos para saber la distancia L1 y L2, de la fórmula que hemos despejado y de la sumatoria de momentos que hemos realizado, tomando en cuenta el peso específico en el centro, en el punto del centro de gravedad, pues, y reemplazando esta fórmula nos daría una distancia tanto en el L1, tanto en el L2 de 1703.6 milímetros y el L2 de 1808.79 milímetros. 1800. Para determinar el centro
de la altura para determinar la altura del centro de gravedad, pues para este análisis de fuerzas es necesario que las fuerzas que actúan hacia abajo, en este momento, como se ve en la imagen, siempre serán positivas, y las fuerzas que actúan hacia arriba siempre serán negativas. Como se puede ver en la imagen, el peso total es una fuerza que actúa hacia abajo, en este caso estamos tomando que es positiva. La altura del centro de gravedad está actuando hacia abajo, es positiva, menos lo que es la tracción en B, es una fuerza que está actuando hacia arriba. Esto quiere decir que es negativa por lo que es el radio de la llanta delantera, menos la fuerza de la tracción en B, que está actuando con una fuerza hacia arriba por el radio de la rueda trasera, más una fuerza B que está actuando hacia abajo, que en este caso sería positivo, por lo que es la altura. Esta se desigualaría a. Una vez despejada este análisis, nos quedaría que la altura del centro de gravedad, una reacción por A, más una reacción en B por L, que sería la rueda trasera, menos lo que es el componente vertical del esfuerzo de tiro por la altura de la barra de tiro. Todo sobre el peso total del tractor. Antes de proceder a reemplazar los datos, pues necesariamente tendremos que obtener lo que es el radio, del rodado delantero. Pues para sacar el radio del rodado delantero, en donde el radio es igual al diámetro sobre 2, más lo que es la anchura por la relación del ancho sobre la altura, tal como pueden ver en la imagen. El 14.9 para este tipo de tractor hemos tomado lo que es el rodado 14.924, donde 14.9 pulgadas sería la relación entre la altura y la anchura de la llanta, y la R sería el rodado, que es igual a 24. Una vez obtenido todo esto y sacando los cálculos, tenemos una R, que es del radio de la llanta delantera, un radio de 569.722 milímetros. De la misma forma, se procede a sacar lo que es el rodado trasero. Ya en este caso ya estaría variando la relación de ancho y altura. En este caso serían 18.4 pulgadas. Estaríamos hablando de llantas estándares, porque si en caso sería una llanta convencional, la medida sería tanto en milímetros, sino no sería en pulgadas. De la misma forma, sacamos lo que es el radio de la llanta trasera, nos da 700.58.959. Una vez calculado lo que es la altura del centro de gravedad, procedemos a lo que es a calcular el cálculo de vuelco hacia atrás. Pues para calcular el cálculo de vuelco hacia atrás tenemos como condición que X tiene que ser mayor o igual a la distancia L, en donde de la misma forma, utilizando lo que es ecuaciones trigonométricas, tenemos lo que es tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre adyacente, reemplazando lo que es esto, nos daría una cotangente, en donde tomaríamos en cuenta lo que es la distancia L por la altura del centro de gravedad, en donde la distancia L2 sería 1008.79 milímetros y la altura del centro de gravedad 771.58. Esto nos da como un ángulo de 58.58
de 52.58 grados, que este tipo de tractor estaría tener el grado mínimo para el vuelco hacia atrás. De la misma forma, para calcular el ángulo lateral, una de las condiciones para este vuelco es que el Y sería mayor o igual que la trocha, en donde la trocha, como se sabe que la trocha sería en el centro del tractor, tal como es el tractor simétrico, esto se estaría dividiendo en dos partes, que serían en dos partes iguales. Es de esta forma que estaremos dividiendo la trocha sobre dos. Reemplazando todos estos datos nos daría que la trocha, en este caso, que la trocha tendría una medida de 2125 milímetros por 2 por la altura del centro de gravedad. En este caso nos daría un ángulo beta de 54,01 grados de vuelco lateral. En conclusiones, pues se pudo determinar el cálculo del centro de gravedad con el implemento acoplado. De igual forma se pudo determinar el acoplado determinando un vuelco hacia atrás y un vuelco lateral. Se pudo determinar, una vez realizados todos los cálculos anteriores, mediante una tabla comparativa se pudo determinar lo que es el factor específico para poder trabajar en terrenos desnivelados. Pues en esta tabla muestran los 4 tipos de tractores y marcas que se pudo diferenciar, en donde, tal como se puede ver, el tractor adecuado para este tipo de terrenos desnivelados con el implemento acoplado se puede observar que el tractor DM110 es apto para este tipo de trabajos. Perfecto, gracias. ¿Quién más va a defender? ¿Ya me lo pasó? Sí. Atiendan a su compañero, por favor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre el tema del caso de estudio número 4, que se trata de identificar el tractor más estable para trabajos de terreno desnivelado, donde veremos el análisis del vuelco lateral, vuelco hacia atrás y el centro de gravedad. Estos cálculos estarán hechos mediante el esfuerzo del implemento. Una introducción breve. Según la investigación que se realiza, dice que mientras más bajo el centro de gravedad tiene mayor estabilidad. Como el objetivo general tengo es realizar una tabla comparativa de centro de gravedad, vuelco hacia atrás, vuelco lateral de la siguiente marca: de BM110 Valtra, Michael Ferguson de 4297, Holland, John Deere. Los objetivos específicos son calcular el centro de gravedad, el vuelco hacia atrás, el cálculo de vuelco lateral y realizar un cuadro comparativo de cuánto baja, si baja o no baja el centro de gravedad con el implemento puesto. Para el análisis yo ocupé el John Deere
6303. Como dato tenemos que el peso total es 4.160 kilogramos fuerza, una longitud que tiene 36 milímetros, tiene A, como tenemos 941 milímetros, la altura que va de la punto de encaja, la toma de fuerza hacia el plano. ¿Cuál? ¿A o HB? HB, perdón. HB es la altura de Pero no del toma de fuerzas de la barra de tiro. la barra de tiro y se ¿Y a qué distancia sería? A es del eje ¿Hacia dónde? hacia el final de la barra de tiro. Hacia donde toma contacto la barra de tiro con el implemento. Anteriormente, realizando cálculos, se estima que de la potencia del motor, mediante las pérdidas de engranaje, mando, diferenciales, llega a la barra de tiro 3.105,2 kilogramos fuerza. En realidad el dato que tenía que tomar era lo que le mandaba el implemento, no lo que entregaba el tractor en su barra de tiro. Porque se supone que el tractor entrega más de lo que le manda el implemento. Bueno. Es una tracción 4x4 asistida. Tenemos rodado 13.6, 24 R1, que es delantero, y 18.4, 34 R1, que es trasero. Como una dirección asistida, es una tracción asistida, perdón. Su distribución de peso es 60-40%. Yendo directo a los cálculos, para empezar, se hace un análisis estático dinámico donde se encuentra la Q1, que es donde va la llanta trasera, tiene una reacción en L1. Q2 la llanta delantera tiene una reacción igual, donde el peso o el QT, que es la carga total, está haciéndole. Para realizar dicho ejercicio se hace un análisis de momento sumatorio de momento en 1, que es de la rueda trasera, donde tomaremos en cuenta que para el sentido horario va a ser positivo. Haciendo ese sumatorio de momento, se dice que L2, como está haciendo una reacción positiva, va a ser positivo por la distancia que es L, menos Q2, que tiene una reacción hacia abajo, será el sentido contrario, el sentido horario será negativa, que igual es por la misma distancia que es L, más T, que al ser un esfuerzo que jala para la otra, tiene tensión a levantar. Es un giro positivo y se tomará en cuenta como positivo por la altura de la barra de tiro, que es HB. Y B, que es si se encuentra, se tomará por la distancia de A, que igual es positivo. Y yendo en el momento, la sumatoria del momento número 2 igual a 0, se hace casi el mismo procedimiento, que también se tomará en cuenta como sentido horario positivo, donde Q, ejercer una fuerza hacia abajo, una fuerza positiva, será igual por la distancia de L. Y como L1 tiene una reacción antihorario, será negativo, también por la distancia de L. B tiene una reacción igual positiva hacia abajo, horario, tendrá por la distancia del Q2 al B, vienen dos distancias, que es la L, la distancia entre ejes, y A sería del eje trasero
a la barra de tiro, que sería una distancia A. Reemplazo. Teniendo la fórmula en total, se realiza la despejación de R1, fracción E1, donde dice que L1 por L es igual a Q1 por L más B por la distancia entre L por A, más A, perdón, Más A. No, Más A. más T por la altura de la barra de tiro. Reemplazándolo nos da como esta ecuación donde L1 es igual a Q1 más B, porque se simplifica. Pasamos la longitud, pasamos a dividir en cada una de ellas, simplificando nos da que L1 es igual a Q1 más B por A sobre L más T por HB sobre L. Teniendo en cuenta despejando esas fórmulas, pasaremos al cálculo de Q1 y Q2, que es la carga de Q1 y la carga de Q2 en las llantas. Donde Q1 es igual a la punto total del peso total, que sería T, por el porcentaje de la constante. Como dijimos anteriormente, que una tracción asistida tiene 60% del peso en la llanta trasera y 40% en la llanta delantera. Donde Q1, al tener el 60%, es 0,6% del peso, y el peso total del tractor o de la maquinaria nos da que Q1 es igual a 2.496 kilogramos fuerza. Y realizando el mismo procedimiento de Q2 por peso total o carga total por el 0,4%, que sería el 40%, nos da que Q2 tiene una carga de 1.634 kilogramos fuerza. Aquí está el Q total y peso. Una vez tenido Q1 y Q2, podemos realizar el cálculo de la componente en T para saber cuánto ejerce el T. Se hace mediante el coseno del ángulo que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y reemplazando eso sería T sobre la fuerza. Despejando la fórmula tenemos como T es igual a la fuerza por el coseno 30. Este es el tipo de fuerza que vamos a ocupar de la barra de tiro y nos da que T es igual a 2.684 kilogramos fuerza. Realizando igual casi el mismo procedimiento para el cálculo en B, tiene la fórmula que ocuparemos es seno por B por E, donde sería F, B sería igual a F por el seno de 30 grados. Reemplazando esa fórmula nos da que B es igual a 152,5 kilogramos fuerza. Entonces, una vez realizado eso, se procederá a encontrar la reacción en R1 y la reacción en R2. Para esos datos ocuparemos la longitud de ejes, que sería 2.636 milímetros, A, que anteriormente que es la distancia del eje trasero a la barra de tiro, que sería 941 milímetros, y la altura de la barra de tiro, que sería 440 milímetros. Previamente realizado el análisis de momento, se despejó que L1 es igual a Q1 por L, perdón, es igual a Q1 más B sobre A sobre L y más T, que H altura de la barra de tiro por L. Reemplazándolo con los datos anteriormente mencionados, que el Q1 es igual a 24,96 kilogramos fuerza, B es 1552
más 1552 kilogramos fuerza sobre A, que es 941 milímetros, y sobre L, que es 2636, más T, que es 2689 por 440 sobre 2636. Como son una multiplicación, se anulan los milímetros y por lo general queda kilogramos fuerza en vez de hacer el análisis dimensional, donde se tiene que L1 es igual a 5051 kilogramos fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la reacción en uno ejerce una fuerza de 5051,55 kilogramos fuerza en la carga 1. Y para la reacción en el punto en el R2, despejando la fórmula de R2 por la instancia, por Q2 por L más B por HB más B por A es igual a 0. Despejando esa fórmula se tiene que R2 es igual a Q2 menos B sobre A por L menos T HB sobre L. Donde cambiando los datos, también ocuparemos los mismos datos que L, la longitud, A, la distancia del eje a la barra de tiro y la altura de la barra de tiro. Se tiene que L2 es 660,94 kilogramos fuerza. Fíjense, L2 en carga 2. Para ver si estos datos que estamos realizando tienen conformidad a una condición, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, donde la fuerza que ejerce la fuerza de QT, que es Q total, es positiva, que tiene donde dice que Q1 más Q2 más B menos la reacción en R1, que es para arriba, igual a R2, no tiene que dar igual a 0. Cambiando esos resultados, se obtiene que es igual a 0,01%, o sea que los cálculos, en caso que esto no dé otro valor mayor a 1, significa que están mal los cálculos. Es una verificación para ver si los datos obtenidos son estables. Para una vez encontrado la carga 1, carga 2, para hallar el centro de la gravedad se necesita saber en dónde está ubicado. Como en la anterior imagen vimos, que más o menos se puede encontrar acá, hay que determinar la distancia del eje trasero al eje delantero, donde se encontrará el centro de la gravedad. A eso se realiza la siguiente ecuación. Entonces, reemplazándole igual a la fórmula que hicimos en sumatoria de momento de R2, reemplazando la fórmula para hallar L1, se tiene que L1 es igual a R2 por L más B por A más T por HB sobre la carga total. Y reemplazando los datos obtenidos, se obtiene que la distancia 1, L1 es 1054,39 milímetros, la distancia del eje trasero al centro de gravedad. Y para L2 se realiza de igual manera por la fórmula ya anteriormente encontrada, donde L2 es igual a L1 por L menos B por L más la distancia A menos T por HB sobre la carga total. Entonces, alcanzando igual L1, que es 5051,55 kilogramos fuerza por L, la distancia que es 2636, menos B, que tiene un valor de 1552,5 kilogramos fuerza, por la sumatoria de L, ya que son la distancia entre eje y la distancia del eje trasero a la barra de tiro,
menos T por la altura de la barra de tiro sobre la carga total. Eso nos da que L2 es 1581,59 milímetros. De la distancia del eje delantero al centro de gravedad. Para calcular el centro de gravedad tenemos que despejar de la fórmula general, que es Q total por la altura del centro de gravedad por R2 por fracción en R2 por R minúscula, que en este caso sería radio delantero, menos R1 por R, que sería radio trasero o voladora trasera, más B por la HB, que sería la altura de la barra de tiro. Despejando la fórmula tenemos como fórmula que la altura del centro de gravedad es igual a R2 por R, la voladora delantera, por la reacción R1 por la voladora trasera, menos B por la altura de la barra de tiro sobre la carga total. Pero una vez teniendo esta fórmula, tenemos que primero encontrar R de la voladora delantera y R de la voladora trasera. Donde la voladora delantera tiene una medida de 13,6 sobre 24 R1, donde reemplazando de la fórmula radio delante, el radio más altura del neumático, donde el radio sobre 2. En realidad ahí tiene que ser el radio de la rueda igual al radio del aro más la altura del neumático. La primera expresión está bien, pero la segunda ya debería ser el diámetro dividido entre 2. Reemplazando esa fórmula, radio altura neumático sobre la altura es un 70% de la. Bueno, reemplazando se tiene que es R, o la voladora delantera es 546,6 milímetros, y realizando el mismo procedimiento para la voladora trasera se tiene que R es igual a 758,95 milímetros. Una vez tenido R, la voladora delantera y la voladora trasera, recién se procede a la fórmula de hallar el centro de altura del centro de gravedad. Reemplazando esa fórmula se obtiene que la altura del centro de gravedad es 844,24 milímetros, o sea que el tractor tiene una distancia de la parte del suelo estable, tiene una altura de 844,24 milímetros de altura. Seguimos con el cálculo de vuelta hacia atrás. Para hacer este cálculo se necesita una condición. Dice que X, o sea la distancia, ¿cómo puedo explicar? Donde el centro de gravedad, esta es la llanta delantera, esta es la llanta trasera, el centro de gravedad tiende a estar perpendicularmente. No, el peso de la máquina está vertical. Carga total. El peso de la máquina es vertical. Ya. La altura del centro de gravedad es perpendicular con la superficie inclinada. Esta misma, el mismo ángulo de inclinación va a tener acá. Esta distancia que tenemos, este es el valor de X, donde dice que Lo que esa idea de explicar a la persona está muy bien, pero lo que tiene que afinar no queda acá.
Si el peso es vertical, completamente vertical, la altura del centro de gravedad es perpendicular con la superficie inclinada. Así estamos hablando de perpendicularidad. Significa que formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, esta es su altura del centro de gravedad. Peso de la máquina, ¿y qué pasa con este alfa? Sobre eso ya expliqué lo demás. Aquí tendría una cierta distancia que se llamaría X. La condición dice que para el vuelco hacia atrás tiene que ser que X sea mayor o igual a la longitud 1. O sea, que la longitud 1 y la longitud 2 cerca del centro de gravedad tiene que ser mayor o igual. Y reemplazando, teniendo como la fórmula de hallar el ángulo, es por tangente del L1 sobre el centro de gravedad, donde L1 es igual a 10,1054,39 milímetros sobre 844,24 milímetros. Y nos da un resultado de ángulo de vuelco hacia atrás de 51,3. Y para el vuelco lateral tenemos como condición que Y es igual o mayor a la mitad del diámetro de la distancia, del diámetro de la trocha, o la longitud de la trocha, mayormente. No es reemplazando La longitud de la trocha, no es diámetro. la longitud de la trocha. Donde reemplazando igual, arco tangente de la trocha sobre 2 por el centro de gravedad nos da de 46,8 grados que tiene, ángulo que tiene de vuelco lateral. A lo que quiero llegar es que a esta tabla. Anteriormente realizamos el análisis sin implemento. De las mismas marcas de tractores. A lo que quiero llegar es que con implemento varía la distancia del centro de gravedad con el implemento. Igual, una vez, si varía el centro de gravedad, también va a variar el ángulo de vuelco hacia atrás y el vuelco lateral. Por ejemplo, del BM110 teníamos sin implemento una altura de 683,25 milímetros. Ahora, teniendo en cuenta con el implemento puesto, se obtiene que 789,62 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que está ejerciendo una fuerza hacia atrás donde el centro de gravedad queda más elevado. Al igual que Michael Ferguson, que de 713,07 milímetros subió a 827,96, subió su centro de gravedad. También del BM110 tenía un ángulo de vuelco hacia atrás permitible de 55,89, pero una vez que ahí varió el centro de gravedad, también va a variar el ángulo, donde se redujo, ya no es redujo el ángulo de vuelco hacia atrás, o sea que tiene más tendencia a volcarse. Al igual que el vuelco lateral, que tenía de 57,25 bajó a 53,38. Se mencionó que anteriormente que BM100, que entre estos centros de gravedad, dice la teoría que mientras más bajo el centro de gravedad es mayor estable. Pero determinando eso se obtiene que el de John Derek era el más bajo, o sea que tenía mayor estabilidad, pero subió mucho más, bastante. Ahora se tiene que el PM110
aunque haya subido su centro de gravedad, su altura, sigue siendo más estable que las anteriores marcas, pero también redujo el vuelco hacia atrás, su ángulo redujo bastante y el vuelco lateral. En conclusiones se puede decir que depende al precio. Se puede determinar porque si nos damos cuenta, los ángulos no varían mucho. No varía mucho ni la altura, pero varía el precio de la maquinaria. Estuve buscando en Marketplace de PT, donde la marca Valtra, su precio aproximado de un tractor 2015 es de $68,000 usado, y mientras que el John Deere, un modelo más reciente 2022, tiene un precio de $68,000. Y del Massey Ferguson, el año 2018, modelo 2018, tiene un precio de $45,500 usado igual. Y el New Holland, que es el más barato, del año 2005 del modelo aproximadamente, tiene un valor de $38,000. Ahí ya puede ver el tema del precio más o menos, que esté siendo un poco más caro que los demás, pero es más comercial, es más vendido. Y dándome cuenta, también supe que varía, depende del uso que le va a dar como dijo el ingeniero, a la función que se va a realizar el tractor. Varía mucho el precio, porque en fin cumplen diferentes, tienen casi el mismo rango de centro de gravedad, los ángulos igual, no bajan ninguno de 50 grados en ambos lados, tanto de vuelco lateral como vuelco hacia atrás. Eso depende del precio y de cómo lo utilizará. Listo, gracias por su presentación. Quedamos ahí. Nos vemos mañana 3 en punto.